Hay una piedra enorme en el camino entre La Esperanza y Malconga. Los que pasan junto a ella de noche dicen que el aire se vuelve pesado, que el silencio cambia de textura. Los más viejos del lugar saben que esa piedra no siempre fue piedra, que adentro, atrapado para siempre, hay algo que en su momento fue orgullo, fue fuerza, fue ambición, y que terminó siendo exactamente lo que merece quien toma lo que no le pertenece. Esta es la historia de Hatun Rumi, y todo empezó con una mujer hermosa, dos tribus que se odiaban, y un guerrero que creyó que el amor podía conquistarse con violencia. Estaba equivocado. Desde tiempos que ningún anciano logra ubicar con precisión, existe en el trayecto entre La Esperanza y Malconga una piedra que no es como las demás. No por su forma exactamente, aunque su tamaño imponente la hace destacar sobre el paisaje como una sentencia escrita en roca. No, lo que la hace diferente es lo que carga, lo que esconde, lo que recuerda incluso cuando los hombres prefieren olvidar. Se llama Hatun Rumi, en quechua, la piedra grande. Pero los que conocen su historia saben que ese nombre es apenas la superficie, que debajo de esa roca, o más bien dentro de ella, duerme algo que fue humano. En aquellos tiempos, el valle no era un lugar tranquilo. Las tribus de La Esperanza y Malconga vivían en una enemistad tan antigua que nadie recordaba ya su origen. Quizás una ofensa, quizás una traición, quizás simplemente el orgullo territorial de dos pueblos que nunca aprendieron a compartir el mismo horizonte. Lo cierto es que entre ellos no existía la paz, solo treguas frágiles que se rompían con cualquier pretexto, y cada generación heredaba el odio de la anterior como se hereda una deuda impagable. El cacique Pañara gobernaba La Esperanza con mano firme y corazón cauteloso. Era un hombre que conocía el peso de la guerra, porque la había vivido muchas veces. Y aunque nunca retrocedía ante el peligro, tampoco lo buscaba innecesariamente. Tenía una hija, Arañarú, y en ella había depositado sin saberlo tanto amor como vulnerabilidad. Arañarú era joven, llena de una vitalidad que parecía iluminar los espacios por donde caminaba. Florecía en el valle como florece algo que no sabe todavía lo que el mundo puede hacer con la belleza, sin miedo, sin reservas, con una confianza natural que los más viejos observaban con una mezcla de admiración y una angustia que no sabían bien cómo nombrar. Era hija de cacique, sí, pero era también, sin proponérselo, el punto débil de su padre. En Malconga, el hijo del cacique rival se llamaba Jaraguaura, joven guerrero, ambicioso, del tipo de hombre que confunde la determinación con la violencia y el deseo con el derecho. Había visto a Arañarú en alguna de esas fronteras borrosas donde los dos pueblos inevitablemente se rozaban, en algún mercado o en alguna celebración que por un momento fingía unir lo que el odio separaba. Y algo en él se encendió. No era amor, aunque él probablemente lo llamara así. Era posesión. Era la convicción de que esa mujer debía ser suya y que los obstáculos que se interpusieran, incluyendo la voluntad de ella, incluyendo la de su padre, incluyendo el odio entre dos pueblos, eran simplemente detalles a resolver. Tomó su decisión, y la tomó como tomaba todas las cosas, con fuerza bruta disfrazada de valentía. Reunió a los guerreros más valientes de su padre, hombres probados en batalla, acostumbrados a moverse en silencio y a actuar sin dudar. Les explicó el plan con la tranquilidad de quien no contempla el fracaso. Antes de entrar a La Esperanza,
Jaraguaura se cubrió el rostro con un velo. No quería ser reconocido de inmediato. Quería tiempo. Tiempo suficiente para llegar hasta Arañarú, antes de que el caos lo impidiera. Irrumpieron por las calles de la Esperanza de madrugada, cuando la oscuridad todavía pesaba sobre el pueblo y los perros apenas comenzaban a ladrar con la confusión de algo que no entienden del todo. Fue violento, fue rápido y fue efectivo, al menos en su primera parte. Pañara salió a defenderse. El cacique no era hombre de esconderse mientras su gente era atacada, y reunió a los suyos tan rápido como la sorpresa se lo permitió. La batalla fue sangrienta. Las calles de la Esperanza, que de día servían para caminar y vivir, esa noche se convirtieron en el escenario de un enfrentamiento brutal, donde el metal golpeaba contra el metal y los gritos se mezclaban con el polvo levantado por los cuerpos en movimiento. Los de Malconga eran más, o estaban mejor preparados para ese momento específico. El caso es que Pañara fue reducido, y con él cayeron sus hombres. Jaraguaura, victorioso, pero todavía con el rostro cubierto, tomó prisioneros, mujeres, hombres, niños. No hizo distinción, y entre todos ellos, al final tuvo lo que había venido a buscar: Arañarú, capturada, silenciosa, con esa dignidad que tiene la gente cuando entiende que el momento de resistir físicamente ha pasado, pero que algo interno permanece intacto e inalcanzable. Comenzaron el regreso hacia Malconga. Jaraguaura marchaba al frente, triunfante, con la sensación de quien cree haber ganado algo que en realidad nunca podrá poseer. Arañarú caminaba entre los guerreros como prisionera, pero sus ojos miraban hacia adelante con una calma que incomodaba a quienes la observaban demasiado tiempo. Lo que Jaraguaura no sabía es que Pañara, en la confusión de la batalla, había logrado escabullirse. No huyó por cobardía, huyó porque entendió algo que en el fragor del combate se volvió súbitamente claro: que pelear en ese momento era morir, y que muerto no podría proteger a su hija. Se refugió en una quebrada cercana, una de esas grietas profundas que el terreno andino forma naturalmente y que la oscuridad convierte en perfectos lugares para desaparecer. Esperó, escuchó, calculó. Y cuando el grupo de Jaraguaura pasó por el camino que bordeaba esa quebrada, Pañara salió. No hubo advertencia, no hubo intercambio de palabras, no hubo el momento dramático que los guerreros a veces se conceden mutuamente antes de un enfrentamiento. Solo el movimiento preciso y brutal de un padre que tiene una sola oportunidad y no puede desperdiciarla. De un solo golpe le cortó la cabeza a Jaraguaura. El guerrero de Malconga, que había venido a tomar lo que no le pertenecía, cayó al suelo en el instante. Sus compañeros, tomados por sorpresa, corrieron la misma suerte. La quebrada que sirvió de refugio se convirtió en el lugar donde terminó todo aquello que Jaraguaura había comenzado esa madrugada. Pero el cielo todavía no había dicho su última palabra. El guamán llevaba tiempo observando. Ese halcón sagrado, guardián celoso de Malconga, había seguido el recorrido de los guerreros con sus ojos que todo lo ven y no pierden detalle. Había visto la partida, había visto el ataque, había visto la captura de Arañarú y ahora vio la caída de Jaraguaura. En el instante mismo en que el guerrero tocó el suelo sin vida, el guamán descendió, no lentamente, con la velocidad y la precisión de algo que sabe exactamente lo que hace. Sus garras, potentes y certeras, se cerraron sobre Arañarú, y antes de que Pañara pudiera reaccionar, antes de que su mente procesara completamente lo que estaba viendo, el ave se elevó, alto, más alto,
hasta que se convirtió en un punto oscuro contra el cielo que comenzaba a aclarar, y luego en nada. El guamán se llevó a Arañaru en dirección a la selva, y nadie, nunca, supo qué fue de ella. Pañara se quedó quieto, mirando el cielo vacío donde hace un segundo había estado su hija. Y entonces ocurrió lo que ningún testigo que sobrevivió esa noche supo cómo explicar, aunque todos lo vieron con sus propios ojos. La cabeza cercenada de Jaraguaura comenzó a cambiar. Lentamente al principio, como si la materia misma dudara de lo que a punto de hacer, y luego con una aceleración extraña, casi como si algo dentro empujara hacia afuera, la cabeza del guerrero se transformó en piedra. Una piedra enorme, más grande de lo que cualquier cabeza humana podría ser, como si en esa transformación algo se amplificara, como si la muerte y la deshonra se volvieran peso físico y permanente. Las cabezas de sus compañeros hicieron lo mismo, aunque en proporciones menores, convirtiéndose en las rocas más pequeñas que rodearon a la grande. Pañara no recuperó a su hija esa noche, ni nunca. Pero el lugar donde todo ocurrió quedó marcado para siempre. La abundancia de piedras que nadie había puesto allí, que nadie podía explicar de manera natural, le dio con el tiempo un nombre: Pedrosa. Y entre todas esas rocas, distinguiéndose por su tamaño imponente, por esa presencia que hace que los viajeros la miren dos veces sin saber bien por qué, está la que los antiguos llaman Hatun Rumi, la piedra grande, la que alguna vez fue un guerrero que creyó que la valentía era lo mismo que el derecho, que el deseo justificaba la violencia, que podía tomar lo que no le habían dado y llamarlo conquista. Hoy sigue ahí, en el camino entre La Esperanza y Malconga, y los que pasan junto a ella de noche, los que sienten ese aire pesado y ese silencio que cambia de textura, quizá no saben exactamente lo que sienten, pero algo en ellos lo reconoce, porque hay ciertas presencias que el tiempo no borra, solo endurece. Hatun Rumi lleva siglos mirando ese camino, inmóvil, silenciosa, cargando una historia que el viento repite en voz baja a quien sabe escuchar. Arañaru nunca regresó, Pañara nunca la olvidó, y Jaraguaura quedó atrapado para siempre en la roca que la tierra reclamó como suya, recordándonos que hay actos que tienen consecuencias más allá de la muerte, y que lo que se toma por la fuerza jamás puede poseerse de verdad. Si te gustan las historias ocultas de Huánuco y sus misterios antiguos, suscríbete y acompáñame en el próximo relato. Déjame en los comentarios qué opinas. ¿Ya conocías esta historia?